Había una vez, hace mucho, mucho tiempo, una niña a la que todos llamaban Caperucita Roja. Le decían así porque siempre que salía de casa se ponía una capita de color rojo que le había regalado su abuela. Un día su madre le dijo: «Toma, Caperucita Roja, coge esta cesta con un bizcocho y una jarrita de miel y llévasela a la abuela, que está en cama». Pero la madre le recomendó: «No te entretengas por el camino, hay que cruzar el bosque y es muy peligroso». Caperucita, con su cesta al brazo, se puso en camino. Para ir a casa de la abuela tenía que atravesar el bosque, pero no le daba miedo porque siempre encontraba amigos. Los pájaros, algún conejo, una ardilla, y recogía flores para hacer un ramo. De repente vio delante suyo al lobo, enorme, que le preguntó con voz ronca: ¿A dónde vas, Caperucita Roja? «Voy a casa de mi abuelita, le llevo un bizcocho y miel». Puedes tomar este camino y yo tomaré el otro. A ver quién llega antes. Caperucita caminaba tranquila y se entretuvo cogiendo flores. «La abuelita se pondrá muy contenta con este ramo de flores tan precioso». Mientras, el lobo, que había tomado un atajo para atravesar el bosque, llegó a la casa de la abuela mucho antes que Caperucita y llamó a la puerta. Cuando la viejecita fue a abrir y vio que era el lobo que quería comérsela, huyó corriendo en busca de algún escondite. Por fin consiguió meterse en un armario donde sabía que al lobo no se le ocurriría ir a buscarla. Cansado de buscar, el lobo se puso un gorro de dormir, se metió en la cama de la abuela y procuró taparse bien con la ropa. Al cabo de poco rato llegó Caperucita, muy contenta. Se acercó a la cama y vio que su abuela estaba muy cambiada. «Abuelita, ¿qué ojos más grandes tienes?» Son para mirarte mejor. «Abuelita, ¿qué orejas tan grandes tienes?» Son para oírte mejor. «Abuelita, ¿qué dientes tan grandes tienes?» Son para comerte mejor. Y diciendo esto, el lobo malvado se lanzó sobre Caperucita, que escapó como pudo, pidiendo auxilio medio muerta de miedo. ¿Todo había terminado? No. Mientras, un leñador había visto cómo el lobo entraba en casa de la abuela, y desconfiado quiso ver si pasaba algo. Cuando vio al fiero animal persiguiendo a Caperucita, lo amenazó con su hacha hasta que huyó, con el rabo entre las piernas. La abuela y Caperucita bailaron felices y contentas porque se habían librado del lobo. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. La casa de los recuerdos. Cuentos infantiles.
Caperucita Roja y el lobo feroz. Había una vez, hace mucho, mucho tiempo, una niña a la que todos llamaban Caperucita Roja. Le decían así porque siempre que salía de casa se ponía una capita de color rojo que le había regalado su abuela. Un día, su madre le dijo: Vamos a ver si eres capaz de ir a casa de la abuelita, pues he sabido que está resfriada. Llévale estas frutas, un tarro de miel y pregúntale cómo se encuentra. Pero la madre le recomendó: No te distraigas del camino, hija. Ve directamente a casa de la abuelita y recuerda que hay muchos peligros en el bosque. Así lo haré, mamá. No te preocupes. Caperucita, con su cesta al brazo, se puso en camino. Para ir a casa de la abuela tenía que atravesar el bosque, pero no le daba miedo porque siempre encontraba amigos. Los pájaros, algún conejo, una ardilla, y recogía flores para hacer un ramo. De repente, vio delante suyo al lobo, enorme, que le preguntó con voz ronca: ¿Quién eres? ¿Y qué haces aquí? Me voy a ir a la casa de mi abuelita que está enferma y le voy a llevar un tarro de miel, vino y fruta dulce. Ah, sí. ¿Dónde vive tu abuelita? Vive al otro lado del bosque. Y ahora tengo que irme. Si no, llegaré muy tarde. Adiós, señor lobo. Puedes tomar este camino y yo tomaré el otro. A ver quién llega antes. Caperucita caminaba tranquila y se entretuvo cogiendo flores. Mientras, el lobo, que había tomado un atajo para atravesar el bosque, llegó a la casa de la abuela mucho antes que Caperucita y llamó a la puerta. ¿Quién es? Soy yo, Caperucita Roja. ¡Oh, qué alegría! Pasa, pasa. Está la puerta abierta. Cuando la viejecita fue a abrir y vio que era el lobo que quería comérsela, huyó corriendo en busca de algún escondite. Por fin consiguió meterse en un armario donde sabía que al lobo no se le ocurriría ir a buscarla. Cansado de buscar, el lobo se puso un gorro de dormir, cerró bien la ventana para que no entrase la luz, se metió en la cama de la abuela y procuró taparse bien con la ropa. Al cabo de poco rato llegó Caperucita, muy contenta. Adiós, Caperucita Roja. Se acercó a la cama y vio que su abuela estaba muy cambiada. Abuelita, abuelita, ¿qué ojos más grandes tienes? Son para verte mejor. Abuelita, abuelita, ¿qué orejas más grandes tienes? Son para escucharte mejor. Abuelita, abuelita, ¿qué nariz más grande tienes? Abuelita, abuelita, ¿qué dientes más grandes tienes? Son para comerte mejor. Y diciendo esto, el lobo malvado se lanzó sobre Caperucita, que escapó como pudo, pidiendo auxilio medio muerta de miedo. Son para comerte mejor. Son para comerte mejor. Son para comerte mejor. ¿Todo había terminado? No. Un leñador había visto cómo el lobo entraba en casa de la abuela.
y desconfiado quiso ver si pasaba algo. Cuando vio al fiero animal persiguiendo a Caperucita, lo amenazó con su hacha hasta que huyó, con el rabo entre las piernas. La abuela y Caperucita bailaron felices y contentas porque se habían librado del lobo. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. ¿Quién teme al lobo feroz? Al lobo, al lobo. ¿Quién teme al lobo feroz? Al lobo feroz. Suscríbete. Visita mi canal. Los 7 cabritillos y el lobo feroz. Mamá Cabra vivía con sus 7 cabritillos en una bonita casa en medio del bosque. Un día reunió a sus hijos y les dijo: Habéis de saber, hijos míos, que en el bosque habitan animales amables, pero también los hay muy fieros. Cada especie tiene sus propios enemigos. Nosotros tenemos uno muy feroz, que cuando tiene hambre, y casi siempre la tiene, resulta verdaderamente terrible. Este enemigo nuestro es un lobo que vive no muy lejos de aquí. Ya lo sabemos, ya lo sabemos. La madre se sintió muy satisfecha por tener unos hijos tan listos, y a continuación les manifestó: Tengo que dejaros solos porque debo ir al mercado. Tened cuidado por si viene el lobo. Si llega a enterarse de que estáis solos, intentará comeros a todos. Así pues, no abráis la puerta hasta que yo vuelva. Vete tranquila, mamá, sabremos cuidarnos. Mamá Cabra cerró la puerta y se fue a comprar, sin saber que no lejos de allí el lobo observaba su marcha con interés. Los cabritillos empezaron a jugar. Al poco, alguien llamó a la puerta. Una voz ronca se dejó escuchar. Abrid, hijitos, que soy vuestra madre. ¿Nuestra madre? No creo que seas nuestra madre. Ella tiene la voz dulce y tú la tienes ronca. Es que me he constipado un poco. Andad, hijitos, abrid la puerta de una vez. No, no te abriremos. Eres el lobo. Contrariado, el lobo corrió a un gallinero y robó algunos huevos para aclararse la voz. Al rato, con la voz ya suavizada, llamó a la puerta otra vez. ¿Quién es? Abrid, hijos míos, soy mamá y vengo muy cansada. Su voz es suave, parece mamá. No me fío, el lobo es muy astuto. Enséñanos la patita para que estemos seguros de que eres tú. El lobo mostró una pata áspera y negra. No te abriremos. Mamá tiene las patitas suaves y blancas, y las tuyas son ásperas y oscuras. Vete, tú eres el lobo. Pensando, se le ocurrió una idea. Se fue corriendo al molino y se cubrió las patas de harina hasta que quedaron tan blancas y suaves como las de Mamá Cabra. Y así regresó a la casa de los cabritillos. Hijos míos, soy vuestra querida mamá, ya estoy de vuelta. Abridme pronto. Enséñanos antes la patita. El lobo, muy contento, mostró la pata. Era tan blanca y suave que los cabritillos no dudaron más y abrieron la puerta creyendo que era su mamá. Vaya susto se llevaron al ver entrar al lobo. Aunque intentaron esconderse, el lobo registró toda la casa y se los fue comiendo uno a uno. Solo el más pequeño se salvó. Se había escondido en la caja del reloj.
El lobo, que había comido tanto, sintiendo sueño, se echó a dormir bajo la sombra de un árbol. Poco después, mamá cabra volvió a casa y cuando lo vio todo revuelto, angustiada, llamó a sus hijos. Salió el más pequeño de los cabritos y llorando contó a su mamá lo sucedido. Pero mamá cabra, además de buena madre, era muy valiente y acompañada de su hijo menor, se internó en el bosque en busca del lobo. No tardó en encontrar al malhechor dormido aún bajo los árboles. Mamá cabra vio que algo se movía en el vientre del lobo. Sin pérdida de tiempo, sacó una tijera de su delantal. Muy despacito le cortó la barriga y todos sus hijitos salieron vivos y contentos de volver a ver a su mamá. Corred al río y traed 6 piedras bien grandes. Los cabritillos obedecieron y mamá cabra llenó con ellas la barriga del lobo, cosiéndola después. Al poco, el lobo despertó y como tenía mucha sed, se dirigió al río para beber. Cuando llegó y se agachó para saciar su sed, el peso de las piedras lo arrastró al fondo, de donde no pudo salir más. Y mamá cabra, con sus cabritillos, volvieron a casa, muy contentos por haberse librado de su peor enemigo. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Cuentos infantiles. Los 7 cabritillos. Había una vez una cabra que tenía 7 hijitos. Un día necesitaba ir al bosque a buscar comida, de modo que llamó a sus 7 cabritillos y les dijo: «Queridos hijos, voy a ir al bosque. Tened cuidado con el lobo, porque si entra en casa os comerá a todos. A veces el malvado se disfraza, pero podréis reconocerlo por su voz ronca y por sus negras pezuñas». Los cabritos dijeron: «Puedes irte tranquila, mamá, que nosotros sabremos cuidarnos». Entonces la madre se despidió y emprendió el camino hacia el bosque. No había pasado mucho tiempo cuando alguien llamó a la puerta diciendo: «Abrid, queridos hijos, soy vuestra madre y traigo comida para todos vosotros». Pero los cabritillos, al oír una voz tan ronca, se dieron cuenta de que era el lobo y exclamaron: «No abriremos, tú no eres nuestra madre. Ella tiene la voz dulce y agradable, y la tuya es ronca. Tú eres el lobo». Entonces el lobo fue en busca de un gallinero y se comió todos los huevos que encontró. Así logró suavizar la voz. Luego volvió otra vez a la casa de los cabritos y llamó a la puerta diciendo: «Abrid, hijos queridos, soy vuestra madre y traigo comida para todos vosotros». Entonces los cabritillos dijeron: «Enséñanos la pezuña por la rendija para ver si eres nuestra madre». Cuando el lobo les enseñó la pezuña, vieron que no era blanca y dijeron: «No abriremos. Nuestra madre no tiene la pezuña tan negra como tú. Tú eres el lobo». Entonces el lobo fue corriendo al molino y sin que nadie le viera, se puso la pezuña y toda la pata blanca de harina. Por tercera vez, fue el malvado lobo hasta la casa de los cabritos. Llamó a la puerta y dijo: «Abridme, hijitos, soy mamá. He vuelto y traigo comida para todos vosotros». Los cabritillos exclamaron: «Primero enséñanos la pezuña, para asegurarnos de que eres nuestra madre».
Entonces el lobo enseñó su pezuña por la rendija de la puerta, y cuando los cabritos vieron que era blanca, abrieron la puerta, pero quien entró por ella fue el lobo. Los cabritos se asustaron y corrieron a esconderse. El mayor se metió debajo de la mesa, el segundo debajo de la cama, el tercero se escondió en la chimenea, el cuarto en la cocina, el quinto en el armario, el sexto bajo el fregadero y el séptimo se metió en la caja del reloj de pared. Pero el lobo los fue encontrando y se los fue comiendo uno detrás de otro. Pero el pequeño, el que estaba en la caja del reloj, afortunadamente consiguió escapar. Una vez que el lobo hubo saciado su apetito, se alejó de la casa y se tendió a dormir debajo de un árbol. Muy poco después, volvió Mamá Cabra. Pero ¡ay! La puerta de la casa estaba abierta de par en par, y todos los muebles por el suelo. Llamó a sus hijos, pero nadie respondió, hasta que al acercarse donde estaba el más pequeño, pudo oír su voz. «Mamaíta, estoy metido en la caja del reloj». La madre lo sacó de allí, y el pequeño cabrito le contó lo que había sucedido. La mamá cabra, muy angustiada, salió de la casa seguida por su hijito. Cuando llegó al prado, encontró al lobo tumbado junto al árbol, roncando tan fuerte que hasta las ramas se estremecían. Lo miró atentamente y vio que en su vientre algo se movía. «Oh, Dios mío, ¿será posible que mis hijos vivan todavía?», pensó. Entonces sacó de su delantal unas tijeras, aguja e hilo. Abrió la barriga al lobo e inmediatamente el primer cabrito asomó la cabeza, y después todos los demás, que estaban vivos ya que el lobo se los había tragado enteros. Aquello sí que fue una alegría. Pero la cabra dijo: «Ahora id a buscar unos buenos pedruscos. Con ellos llenaremos la barriga de este malvado lobo mientras está dormido». Los 7 cabritos trajeron a toda prisa las piedras que pudieron y se las metieron en la barriga al lobo. Luego la mamá cabra cosió el agujero con hilo y aguja, y lo hizo tan bien que el lobo no se dio ni cuenta de nada, y ni siquiera se movió. Cuando el lobo se despertó, como las piedras que tenía en la barriga le daban mucha sed, se dirigió hacia un pozo para beber agua. Pero cuando se inclinó para sacar agua, el peso de las piedras lo arrastraron al fondo, quedándose atrapado sin poder salir. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Con el agua caliente, siempre que dio un enorme grito y salió corriendo para no volver más. Desde entonces, todos la llamaban Caperucita Roja. Sí, los cerditos pudieron vivir tranquilamente un día. Cuentos infantiles. Los 3 cerditos y el lobo feroz. Érase una vez 3 cerditos que vivían en el bosque con sus padres. Como ya eran mayores, decidieron que era hora de que cada uno construyera su propia casa. El primer cerdito, el perezoso de la familia, decidió hacer una casa de paja. En un minuto la choza estaba ya hecha, y entonces se fue a dormir. El segundo cerdito, un glotón, prefirió hacer la cabaña de madera. No tardó mucho en construirla, y luego se fue a comer manzanas. El tercer cerdito, muy trabajador,
optó por construirse una casa de ladrillos y cemento. Tardaría más en construirla, pero estaría más protegido. Después de un día de mucho trabajo, la casa quedó preciosa. Pero ya se empezaban a oír los aullidos del lobo en el bosque. No pasó mucho tiempo para que el lobo llegara a las casas de los 3 cerditos. Hambriento, se dirigió a la primera casa y dijo: ¡Ábreme la puerta! ¡Ábreme la puerta! ¡Os soplaré y tu casa tiraré! «Sopla lo que quieras, pero no la abriré». Como el cerdito no la abrió, el lobo sopló con fuerza y derrumbó la casa de paja. El cerdito, temblando de miedo, salió corriendo hacia la casa de madera de su hermano. El lobo le siguió y delante de la segunda casa llamó a la puerta y dijo: ¡Ábreme la puerta! ¡Ábreme la puerta! ¡Os soplaré y tu casa tiraré! «Sopla lo que quieras, pero no la abriré». Pero el segundo cerdito no le abrió, y el lobo sopló y sopló, y la cabaña se fue por los aires. Asustados, los 2 cerditos corrieron hasta la casa de ladrillos de su otro hermano. Pero como el lobo estaba decidido a comérselos, llamó a la puerta y gritó: ¡Ábreme la puerta! ¡Ábreme la puerta! ¡Os soplaré y tu casa tiraré! Y el cerdito trabajador le dijo: «Sopla lo que quieras, pero no la abriré». Entonces el lobo sopló y sopló. Sopló con todas sus fuerzas. Pero la casa ni se movió. La casa era muy fuerte y resistente. El lobo se quedó sin aire. Pero aunque el lobo estaba muy cansado, no desistía. Trajo una escalera, subió al tejado de la casa y se deslizó por el pasaje de la chimenea. Estaba empeñado en entrar en la casa y comer a los 3 cerditos como fuera. Pero lo que no sabía es que los cerditos le esperaban con un caldero lleno de agua hirviendo. Y el lobo, al caer por la chimenea, acabó quemándose con el agua caliente. Dio un enorme grito y salió corriendo para no volver más. Así, los cerditos pudieron vivir tranquilamente. Y tanto el perezoso como el glotón aprendieron que solo con el trabajo se consiguen las cosas. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. De repente, el lobo la alcanzó y le dijo: ¿Quién eres? ¿Y qué haces aquí? Me voy a ir a la casa de mi abuelita que está enferma y le voy a llevar un tarro de miel, vino y fruta dulce. Ah, sí. ¿Dónde vive tu abuelita? Vive al otro lado del bosque. ¡Adiós, señor lobo! El lobo salió disparado. Corrió todo lo que pudo hasta llegar a la casa de la abuela. Caperucita Roja y el lobo feroz. Había una vez una alegre y bonita niña a la que todos querían mucho. Vivía en una pequeña aldea rodeada de bosques. Para su cumpleaños, su abuela le regaló una capa roja de la que la niña jamás se separó. Siempre que tenía ocasión, se ponía su caperuza y desde entonces todos la llamaban Caperucita Roja. Un día, su mamá la llamó y le dijo: «Caperucita, mañana quiero que vayas a visitar a la abuela porque está enferma. Llévale esta cesta con frutas, un tarro de miel y una botella de vino dulce». Caperucita se levantó muy temprano, se puso su capa y se despidió de su mamá, que le dijo: «Hija, ten mucho cuidado, no cruces el bosque, ni hables con desconocidos». Pero Caperucita no hizo caso a su mamá y como creía que no había peligro,
decidió cruzar el bosque para llegar más temprano. Siguió feliz por el camino, cantando y saludando a todos los animalitos que cruzaban su camino. De repente, el lobo la alcanzó y le dijo: ¿Quién eres? ¿Y qué haces aquí? Me voy a ir a la casa de mi abuelita que está enferma y le voy a llevar un tarro de miel, vino y fruta dulce. Ah, sí. ¿Dónde vive tu abuelita? Vive al otro lado del bosque. Adiós, señor lobo. El lobo salió disparado. Corrió todo lo que pudo hasta llegar a la casa de la abuela. Cuando la abuela vio al lobo, tuvo el tiempo justo para esconderse dentro del armario y cerrar la puerta. El lobo tenía mucha hambre y decidió esperar a Caperucita para comérsela. Se puso el gorrito de dormir de la abuela y se metió en su cama. Caperucita llamó a la puerta y una voz le dijo que entrara. Cuando Caperucita entró y se acercó a la cama, notó que la abuela estaba muy cambiada y preguntó: Abuelita, abuelita, ¿ojos más grandes tienes? Son para verte mejor. Abuelita, abuelita, ¿orejas más grandes tienes? Son para escucharte mejor. Abuelita, abuelita, ¿qué dientes más grandes tienes? Son para comerte mejor. exclamó el lobo mientras saltaba sobre Caperucita, que comenzó a pedir auxilio. ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Ay, que me pilla! Los gritos fueron oídos por un leñador que pasaba por allí. Los gritos fueron oídos por un leñador que pasaba por allí y se acercó para ver lo que pasaba. Cuando el lobo vio al cazador, muerto de miedo trató de escapar, pero no lo consiguió. El cazador lo retuvo hasta que prometió que marcharía lejos de aquel bosque y que jamás regresaría. Y así, todos pudieron vivir libres de preocupaciones para siempre. Caperucita prometió a su mamá que jamás volvería a desobedecerla. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Abuelita, abuelita, visita mi canal. Son para verte Suscríbete. mejor. Abuelita, abuelita, visita mi canal. Son para Suscríbete. escucharte mejor.